Hola mis queridos amigos de YouTube y de todos los que me siguen en las redes sociales. Hoy les traigo un nuevo video que quiero compartir con ustedes con motivo de que en este mes de agosto, precisamente el día 6 de agosto, estoy cumpliendo 6 años en este maravilloso país que se llama México. El tema que hoy quiero compartir con ustedes sobre precisamente de este viaje es lo que yo denomino el poder de una decisión. Y dentro del poder de una decisión quiero describir 3 aspectos fundamentales que a la hora en las cuales nosotros tomamos una decisión, esta va a repercutir en diferentes aspectos de mi vida y de tu vida. Y por eso a veces se hace tan difícil, porque internamente nosotros sabemos que tomar una decisión puede llevarnos a consecuencias muchas veces no deseadas, pero que en algunos casos incluso el resultado podemos llegar a sentir hasta miedo y temor de lo que pudiera ocurrir. Como una decisión de migrar a un país como México repercutió en diferentes aspectos de mi vida. Esas decisiones influyeron en distintos aspectos, pero los cuales los voy a resumir solamente en 3, que tienen que ver con la parte personal, familiar, vamos a llamarlo así, muy personal, y obviamente pues todo lo que tiene que ver con el aspecto financiero y económico. Y el tercero, que tiene que ver con el plano espiritual. Y cuando me refiero al plano espiritual, en tercer lugar, no estoy queriendo decir con ello que sea de menor importancia. Solamente es porque acontecieron en ese orden en lo que respecta a mi persona. De tal manera que en esta primera entrega voy a compartir contigo las razones, los motivos y por qué tomé la decisión de migrar de mi país, de tal forma que espero que puedas acompañarme en esta travesía, porque es bien, créeme lo que es bien interesante, y que logres poder comprender, si tú estás en ese proceso de tomar una decisión, que la experiencia que yo viví, la experiencia que me permitió la vida así, y gracias a las decisiones que tomé, te puedan servir si todavía no has tomado la decisión, o estás a punto de tomarla, o estás viviendo un proceso de una decisión que tomaste. Así que te pido que me acompañes en este proceso, y al mismo tiempo que si no te has suscrito a mi canal, lo hagas en este momento. Estoy muy feliz y les agradezco a todos ustedes que me han apoyado en este proceso generador de contenido a través de este canal, que no estaba, nunca había pasado por mi mente, y sin embargo al día de hoy ya llevamos más de 31,000 suscriptores. Así que empecemos. Quiero comenzar diciéndoles que soy venezolano de origen, de una tierra hermosísima, que ya ustedes al día de hoy por diferentes medios de comunicación saben exactamente la realidad que está viviendo mi país. Pero fue en el año 2013 que yo, estando en mi país desarrollando un emprendimiento muy interesante, por cierto, valga decir, en el cual dicho emprendimiento lo estaba avalando nada menos y nada más que el mismo doctor Deepak Chopra, y junto con él habían otras figuras de mucho renombre, como el señor Chris Gardner, el que ha sido de inspiración para la película En Busca de la Felicidad. Bueno, junto con el apoyo de estas personas y de
empresarios norteamericanos. En mi país se estaba desarrollando una oportunidad de negocio, un emprendimiento, que para esa fecha del mes de agosto del 2013 me invitaron a un evento en la ciudad de Cancún, un evento que se realizaba periódicamente, específicamente como 2 veces al año. Y me invitaron a dicho evento y justamente estando en pleno desarrollo del evento, uno de los directivos, mejor dicho, el CEO de la compañía, hizo un reto a todos los que estábamos ahí presentes, que aproximadamente éramos como 700 a 900 personas, que habíamos llegado a la ciudad de Cancún de diferentes destinos del mundo, principalmente de América Latina y algunos de Europa y muy pocos de los mismos Estados Unidos. Más que todo era para el mercado latino. Y esta persona hace el reto de que los que quisieran despertar al gigante, así lo llamó él, al gigante llamado México, tomaran el reto de quedarse para impulsar y desarrollar el negocio aquí en este maravilloso país. Y justamente cuando yo sentí ese llamado, sentí ese reto en mi corazón, porque a veces tienen que darse las circunstancias, tienen que darse todo un contexto para que justamente te puedan ayudar a que tú puedas tomar la decisión más correcta. Y en ese momento, pensando en lo que estaba pasando en mi país, ya para el 2013 era una situación bien insoportable. Desde el punto de vista financiero, económico, había una inestabilidad tremenda. Políticamente, pues ya estábamos olfateando de una dictadura en mi país, y que obviamente pues habían otros factores desde el punto de vista personal, como el deseo de querer desarrollar en otros mercados fuera de mi país negocios. Y cuando escucho eso, obviamente pues en mi corazón empezó a encenderse una llama, encenderse así una candelita, como decimos de manera coloquial en mi país. Y entonces, durante el transcurso de ese día y parte de la noche, empezaron a venir a mi mente una cantidad de preguntas, una cantidad de interrogantes de si lo hacía, no lo hacía, con cuántos recursos contaba, a quién conocía en México, en fin. Cuando van a acontecer cosas, definitivamente pues uno se mueve, uno se siente tocado. Y obviamente pues entre el miedo, el susto, la inseguridad, toda una cantidad de cosas que pasan por nuestra mente frente a una oportunidad como esa de quedarse para desarrollar o expandir el negocio, obviamente que no era fácil. Lo cierto del caso es que aquí quiero ya empezar a mostrar algunos elementos importantísimos a la hora cuando tomamos una decisión, y por eso he querido titular este video El poder de una decisión, porque empiezan a conjugarse cosas. Esa noche, cuando compartíamos con varios compañeros, había uno de Guatemala que estábamos comiendo y de repente surgió la conversación, que yo pensaba que yo era el único que estaba dentro de ese dilema, si me quedaba, si no me quedaba, etcétera. Y la persona me dice, no sé si fue en broma, no sé si fue muy en serio, me dice: Henry, ¿y no has pensado realmente quedarte aquí en México? Obviamente yo no tenía ni el equipaje, la ropa, ninguna de mi familia en mi país sabía de que yo podía llegar a tomar ese tipo de decisión. Lo cierto del caso es que esa noche, después de la comida que tuvimos, me recuerdo que salimos varios y nos fuimos a la parte de la alberca, a la parte de la piscina, como se dice también en otros lugares, y allí estuvimos platicando. Entre la comida y la plática de la piscina estuvimos aproximadamente hasta la 1 de la madrugada. Y entonces llegamos a la conclusión de que
era oportuno, que era importantísimo, que era una tremenda oportunidad para nuestros negocios el que nosotros nos quedáramos en México. Pero quiero hacerles la siguiente acotación. No conocía a nadie, tenía muy poco recurso económico para ese momento, pero cuando me puse a evaluar todo lo que podía acontecer solamente desde el punto de vista económico y financiero y de expansión de mi negocio, eso me llamó poderosísimamente la atención. ¿Y qué cree? Aquella misma noche, junto con aquella otra persona, un amigo, un compañero de proyecto que estábamos, él de Guatemala y yo de Venezuela, tomamos la decisión de quedarnos, de no retornar a nuestros países, y que la decisión era quedarnos aproximadamente 90 días para evaluar y ver todo lo que podía acontecer. Y créame que aquella decisión hizo que durante el resto de la noche prácticamente yo no dormí. Prácticamente pasé pensando toda la noche, pero ya había decidido. Una vez que había decidido quedarme junto con este amigo, venía el siguiente elemento: ¿a qué lugar de México llegar? Y tenía en mi mente dos lugares. Uno era la parte bien norte de la República Mexicana, que se conoce como Durango, o venirme a Guadalajara, que era el lugar donde yo más había frecuentado a este país, en donde me había desenvuelto, porque había tenido la oportunidad en años pasados de venir con cierta frecuencia a México, pero solamente a ese destino de Guadalajara. Y entonces, cuando estamos decidiendo a dónde nos iríamos, llegamos a la conclusión que el mejor lugar para comenzar esta aventura, porque así fue, una aventura, esa aventura la íbamos a empezar en la Ciudad de México. ¿Y por qué en la Ciudad de México? Porque él se recordó que había un amigo de él de Costa Rica que estaba en la universidad y que había mostrado interés por así desarrollar la misma oportunidad de negocio que nosotros estábamos desarrollando. Y esa decisión de esa persona solamente que él tuvo en mente, que estaba viviendo aquí en la Ciudad de México, fue lo que hizo posible el que nosotros tomáramos la decisión de si íbamos a Durango, a Guadalajara, o nos veníamos a la Ciudad de México. Bueno, el destino final. Ahora, ¿cómo nos íbamos hacia la Ciudad de México? ¿En avión o nos íbamos vía terrestre? Bueno, la decisión fue muy acertada. Decidimos irnos vía terrestre por dos motivos. Uno, porque teníamos que empezar a prospectar desde ese momento. Era importante que nosotros empezáramos a conocer personas aquí a México a las cuales queríamos compartir justamente el proyecto que nosotros estábamos desarrollando. Y en ese proceso, obviamente, la decisión fue viajar por tierra. Déjenme decirle que venir desde la ciudad de Cancún, para los que conocen México y para los que no conocen, es aproximadamente un trayecto en camión o en autobús de aproximadamente entre 24 a 30 horas de camino. La decisión fue hacer así una parada a mitad de camino en una ciudad que se llama Villahermosa. Viajamos desde Cancún, Villahermosa, y desde Villahermosa tomamos así la ruta hacia la Ciudad de México. Probablemente tú dirás, bueno, Henry, pero ve al grano, porque yo lo que quiero es saber qué fue lo que pasó. Aguántate, porque son 6 años. Y en esos 6 años muchas veces nosotros no podemos resumirlo en tan poco tiempo para ilustrarte lo que significa el poder de una decisión. Y entonces muchas veces, si tú estás en este momento queriendo tomar una decisión, pero que tienes muchísimas interrogantes, que tienes a lo mejor muchísimas dudas, que tienes a lo mejor muchísimos miedos, y con razón, porque no sabes lo que va a ocurrir en el futuro, es necesario que te cuente los detalles para que tú puedas valorar y que tú puedas tomar en consideración a la hora de tomar una decisión, saber con qué cuentas, pero qué posibilidades hay. Bueno, lo primero es que llego a la Ciudad de México
Y justamente al llegar a la Ciudad de México nos instalamos en un hotel cerca de un lugar que se llama Reforma. Aparentemente no empezó a funcionar lo que nosotros queríamos. Él empieza a desesperarse y él me dice, yo creo que voy a regresar a la ciudad de Guatemala y después me devuelvo para continuar contigo, Henry. Esas fueron sus palabras. Obviamente que no me gustó porque me sentí que estaba solo, me sentí como que estaba desamparado. Y entonces, sin embargo, pues no fue lo suficiente para convencerlo. Él toma la decisión de regresarse a Guatemala, más nunca regresó a México y yo me quedé en México. Quiero compartirte lo siguiente. 30 días, al tercer día hay una huelga de maestros. Soy así secuestrado prácticamente dentro del hotel, no solamente yo, sino con todas las personas que estábamos dentro del hotel y no logramos salir durante 2 días. Eso ya empezaba a incomodarme, ya empezaba a cuestionarme mi decisión y luego el hecho de que mi amigo, mi compañero se haya regresado a su país, pues imagínese cómo me quedaba. Sin embargo, me invitan a una reunión organizada por la empresa con la cual yo estaba haciendo el emprendimiento para ese momento, y ahí conozco a unas personas y esas personas me vinculan, me voy a vivir con estas personas. Les alquilo una habitación y ahí estoy con ellos durante aproximadamente 3 meses. Y en esos 3 meses, y aquí empieza la parte interesante, que no te puedes perder. En esos 3 meses, empiezo a vincular, empiezo a conocer personas, empiezo a conocer a mexicanos maravillosos, mexicanos que también tenían sueños grandes, que se empiezan a identificar conmigo, que yo empiezo a sumar en sus vidas. ¿Y qué crees? Esas personas empezamos a crear un vínculo de amistad y un vínculo de negocio. Y eso me llevó a empezar a relacionarme. Y en ese proceso de esa relación, de conocer a un amigo, cuyo amigo justamente llegó a presentarme a una persona muy particular, que hoy en día esa persona, déjame decirte, así como lo vas a escuchar, es mi esposa. Porque llegué a México estando soltero, por más de casi 15 años separado, cuando en mi mente no había absolutamente nada de idea para yo pensar de que me iba a volver a comprometer en una relación formal, esta persona me permite conocer a esa otra persona y ¿qué crees? Me convierto en su esposo y ella se convierte en mi esposa. Y eso hace que ya una decisión, 4 meses después, prácticamente ya yo estaba en una relación y tú dirás, no, seguramente tú lo hiciste porque querías conseguir documentos oficiales y oficializar o regularizar tu condición como migrante en el país. Créeme lo que no. Y ahí es donde quiero que justamente empieces a notar cómo el poder de una decisión empieza a hacer cambios, pero cambios profundos en tu vida y en mi vida. Y comenzó por allí, empiezo conociendo amigos, socios de negocio y termino conociendo a mi esposa, con la cual hoy ya llevo más de aproximadamente 4 años de casado. Formalmente, no me casé en el momento obviamente porque había que conocer a la persona, había que relacionarnos, tenía que tener la documentación de mi país totalmente oficial, que no contaba con ello, y eso aproximadamente duró un proceso de 2 años hasta que formalmente, después de los 2 años, logré casándome con esta persona. Hoy, felizmente casado. Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Que este fue el primer aspecto en mi vida de lo que representó en el plano personal una decisión que comenzó por una decisión de negocio y terminó afectando todo lo que tenía que ver en el plano personal. ¿Qué pasó? Pasó que posteriormente, 2 años después, uno de mis hijos, mi hijo mayor, con mis nietas,
y su esposa, por el hecho de yo haber estado aquí en México y haberse complicado la situación en mi país, tomaron la decisión también de emigrar. Hoy ya llevan más de 2 años, casi 3 años aquí en México juntamente conmigo. Una decisión poderosa, una decisión que marcó definitivamente cambios en el plano personal y que también influenciaron así en mis propios hijos. Luego de prácticamente tener aquí ya el 5.º año, otro de mis hijos que tenía problemas de salud en mi país, esa decisión de quedarme sin conocer a ninguna persona también influyó para que él pudiera venirse a México. Y ya no solamente es uno, sino que ya están 2 de mis hijos conmigo aquí en México. El poder de una decisión. Mis queridos amigos, quiero detenerme en esta parte porque te voy a seguir contando sobre otros aspectos. Y esto es justamente lo que hace el poder de una decisión. Mira, cómo cuando tú decides hacer algo y estás consciente de los riesgos y estás consciente de que pueden implicar muchísimas cosas, pero que tienes que estar dispuesto a pagar el precio, todo lo que eso va a representar siempre va a ser ganancia en tu vida, como ha sido ganancia en mi vida. Espero que esta primera parte de lo que tiene que ver de esa decisión de negocio, de quedarme en México, haya llevado como resultado un aspecto tan importante en mi vida personal como fue el haberme casado de nuevo, después de estar casi 15 años separado. Mis queridos amigos, si estás a punto de tomar una decisión, ponlo en una balanza, pero ve lo que tú puedes lograr, ve lo que tú puedes alcanzar si tomas una decisión, cualquiera que sea. Siempre va a haber sumatoria en tu vida, pero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. Hasta la próxima, espera el siguiente video el próximo lunes, que tocaré el tema que tiene que ver con el aspecto financiero y otros aspectos de mi vida así cotidiana después de haber tomado la decisión de emigrar a un país al cual hoy lo amo, aprendiendo de sus costumbres, aprendiendo de su cultura, disfrutando de su gente. Y en ese plano, como en estos días escuché un video de un hombre al cual admiro y aprecio, que se llama Cala, que fue conductor de un programa de televisión en CNN, él decía, como consejo y como recomendación, aparte de lo que te estoy diciendo, hacia todos los migrantes, que una de las cosas principales que tenemos que hacer cuando migramos a un país es darnos un buen baño de humildad, dejar en un rinconcito como un tesoro lo que representa de tu país de origen, sus costumbres, su gente, y olvidarte de lo que fuiste y de lo que hiciste, y tienes que comenzar desde cero, sin pensar en tus glorias pasadas, sin pensar que aquello es mejor que esto o empezar a compararlo. Empieza y disfrútalo, si ya es que tomaste la decisión de emigrar y estás aquí en México o en cualquier otro país del mundo donde te encuentres. Así que espero que este aporte de parte de mi vida, hoy cumpliendo 6 años de haber migrado de mi país y sin aún poder salir, porque no he podido salir, no es que no he querido, no he podido salir de México hacia el retorno a mi país, Venezuela, para ver a mis seres queridos. No lo he podido hacer, pero sin embargo lo disfruto y me siento muy satisfecho de saber de que el poder de así una decisión de verdad que alcanza algo que tú ni yo nos imaginábamos. Así que hasta la próxima.